Se le llama la Edad Oscura por una razón. Y sí, las élites la pasaban mucho mejor, con sus palacios, ropa fina y comida elegante. Para la mayoría, la Edad Media fue una época sombría y miserable para vivir. La vida era monótona, peligrosa y sucia. Ahora, no queremos caer en la trampa clásica de asumir que todo es malo. Sabemos que había cosas buenas como convivir con la naturaleza y la familia. También había muchas festividades para aliviar el aburrimiento y el trabajo duro, pero todas estaban relacionadas con la iglesia y sus reglas estrictas. En general, existir era sombrío y la esperanza de vida baja, lo que algunos veían como una bendición dadas las duras condiciones. Viajemos a la Edad Media y veamos algunas dificultades que enfrentaron nuestros antepasados. Pero primero, un mensaje rápido de nuestro patrocinador, Yo. Algunos de ustedes quizá recuerden que cuando no estoy explorando el maravilloso mundo de la historia medieval, soy el líder de una banda llamada Red de Modo Predeterminado. Acabamos de terminar nuestro segundo Extended Play y el primer sencillo de ese, llamado Piloto Automático, salió hoy. Ahora casi no se relaciona con la historia medieval. Menciono esto aquí para pedir ayuda a quienes escuchan rock, especialmente rock alternativo, o en este sencillo, cualquier cosa influida por bandas como Green Day. Es increíble oír las opiniones de todos sobre la música. Mientras más reproducciones, guardados y compartidos haya en streaming, más personas escucharán las canciones por el algoritmo. Es de gran ayuda. Cada vez que reproducen la música, dejé el enlace de la canción abajo. Para ver algunas cosas divertidas en las que he trabajado, también pueden encontrarnos en YouTube o Instagram. También pondré un enlace para unirse a nuestra lista de correo para quien esté interesado en contenido más personal y detrás de cámaras. De verdad me encantaría escuchar sus opiniones sobre la música y, como siempre, aprecio muchísimo el apoyo de todos. Para la banda y todo lo que hace nuestro equipo en este canal, es un trabajo soñado. Gracias de nuevo, chicos. Y ahora, para el video de hoy, bienvenidos a Locura Medieval. Restringidos, el aldeano promedio casi nunca se aventuraba más allá de los alrededores inmediatos de su hogar. No existían las escapadas a la playa para los medievales. Quienes viajaban, ya sea por peregrinación o para buscar trabajo en las ciudades, encontraban que el viaje era difícil, lento y peligroso. O caminabas, montabas a caballo, o ibas en un carro tirado por caballos. Los caminos no eran ideales, pues la mayoría de los viajeros carecía de protección y el riesgo de robo, asalto o asesinato era muy alto. Las posadas también eran muy escasas, así que dormir al aire libre realmente era tu única opción. No solo te preocupabas por los ladrones, sino también por el clima y los animales salvajes. En la Edad Media, la mayoría no tenía mapas y todo fuera de su aldea era un misterio. La mayoría de los hombres solo veía algo del mundo al ser reclutados por el ejército de su señor, y tenían que irse a pelear una guerra. Fuego cruzado. Hablando de guerras, la Edad Media no fue una época particularmente pacífica, y siempre había algún conflicto en algún lugar, ya que las disputas entre nobles y las luchas entre reinos eran comunes. Los campesinos podían ser reclutados en cualquier momento para luchar por su señor o rey y acabar en la primera línea de batalla. Muchas veces, ni siquiera sabían por qué estaban luchando. Cuando un ejército invadía, siempre las personas comunes quedaban atrapadas y sufrían. Entre los años 800 y 1050, los saqueadores nórdicos mataron a miles de personas y destruyeron aldeas durante la era vikinga, sin contar a muchos jóvenes y adultos que fueron vendidos como esclavos. Tras la conquista normanda en 1066, Guillermo el Conquistador ordenó el devastamiento del norte, lo que resultó en la masacre de miles de personas y ganado, así como el saqueo y la quema de grandes extensiones de tierra en el norte del reino. Fue una época violenta en la que cualquiera, en cualquier momento, podía ver sus humildes hogares y pertenencias saqueados y las vidas de ellos mismos o de sus seres queridos truncadas. Presentable. Los nobles decían que cualquier campesino mayor de 18 años dependía de su señor feudal para el servicio militar. Si les pedían saltar, sus vasallos solo preguntaban la altura. No importaba si el reino estaba bajo la amenaza de una invasión inminente o si solo era una disputa menor con el conde local de la carretera. Si te llamaban para el deber, tenías que ir. Los soldados estaban expuestos a la lluvia y al frío. La comida decente y el agua limpia eran escasas.
lo que, por supuesto, significaba que las enfermedades abundaban. Conocida como el flujo sangriento, la disentería era una asesina indiscriminada cuando un ejército estaba en marcha. Durante la campaña de Azincourt en el siglo XV, durante la Guerra de los 100 años, el rey Enrique V de Inglaterra perdió hasta 5.000 hombres por la enfermedad en el asedio de Harfleur. Hasta 2 de cada 10 campesinos podrían estar en servicio al mismo tiempo. Durante el verano se requería mucho trabajo en el campo, así que ese número bajaba mucho. El rey Harold mandó a sus tropas a casa para la cosecha justo antes de que el vikingo Harold Hardrada atacara la costa norte de Inglaterra en 1066 c.P. La agricultura era agotadora, pero era menos probable morir haciéndola. Supongo que, ya en la primera línea de batalla, preferirías regresar a los campos. La buena noticia era que casi siempre la batalla ni siquiera empezaba. Ambos bandos se presentaban, hacían muchas amenazas, calculaban sus posibilidades de ganar y luego llegaban a un acuerdo. La mala noticia era que, si la pelea realmente comenzaba, tu entrenamiento militar habría sido mínimo y tenías que llevar tus propias armas. No había espadas elegantes ni armaduras para la gente del campo. Sin preparación ni buen equipo, tendrías pocas posibilidades en combate cuerpo a cuerpo. Y además de todo eso, si lograbas sobrevivir, normalmente tenías que encontrar la manera de regresar a casa por tu cuenta, a veces desde un país extranjero, con pocas o ninguna recompensa por tus esfuerzos. Bienes muebles. Los matrimonios entre personas del mismo sexo eran totalmente inaceptables para la Iglesia Católica medieval y la sociedad de esa época, y solía haber castigos severos para quienes eran sorprendidos practicándolo. Por lo general, se invertían meses, a veces años, en los preparativos de un matrimonio entre miembros de la nobleza. Casi siempre se planeaban con algún objetivo político o financiero en mente. Frecuentemente, los niños eran comprometidos desde pequeños, sin considerar su futura felicidad. Las niñas eran vistas como premios vendidos al mejor postor. Margarita Beaufort, madre del rey Enrique VII de Inglaterra, se casó con Juan de la Pole, de 8 años, cuando ella tenía solo 6. Luego fue casada de nuevo con Edmundo Tudor, primer conde de Richmond, quien tenía 24 años cuando ella tenía solo 12. En cuanto a la gente campesina, casarse era algo completamente diferente. Para empezar, era mucho más fácil y mucho más espontáneo. Tan improvisado que a veces era difícil demostrar que realmente ocurrió. La iglesia condenaba el sexo antes del matrimonio, incluso entre dos personas opuestas y consensuado. Cualquiera atrapado en el calor de la pasión podía simplemente declararse casado y luego hacerlo. Esto se debía a que para casarse solo bastaba declararlo y ya estaban casados. Muchos hombres, o mujeres en ese caso, podrían intentar aprovecharse de esta situación y simplemente decir que estaban casados contigo por otro logro en su lista, y luego negar que alguna vez aceptaron la unión. Sin un testigo presente, no había manera de probar que esas palabras se hubieran dicho alguna vez, y muchas mujeres fueron aprovechadas por algún mujeriego astuto de esta manera. Misoginia. Hablando de las mujeres medievales, la mayoría de ellas la pasaron bastante mal en la Edad Media. Sus vidas no les pertenecían y eran controladas por figuras masculinas como padres, hermanos, esposos o hijos. Tras casarse, las mujeres nobles ganaban algo de influencia, y algunas de la realeza fueron muy poderosas, como Margarita Beaufort, que pese a ser esposa y madre adolescente, fue clave en el ascenso de su hijo, Enrique Tudor, quien derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth Field. Como vimos, la mayoría eran de la élite, forzadas en alianzas matrimoniales para beneficiar a su familia o a las ambiciones de su padre. Varios teólogos medievales consideraban a las mujeres como tentadoras inferiores y culpaban a Eva de la expulsión de Adán del jardín del Edén. Una mujer no podía heredar ni poseer ninguna propiedad a su nombre. No podían ejercer como abogadas ni juezas, ni representarse a sí mismas en la corte. Según R. Howard Block sobre la misoginia medieval, cito: las penas legales por el mismo delito a menudo diferían sustancialmente, como en los castigos por adulterio, por tener hijos fuera del matrimonio o por golpear al cónyuge. En la Alta Edad Media, las mujeres adúlteras solían ser mutiladas, exiliadas o incluso asesinadas. A los hombres usualmente solo les daban una multa y una advertencia. Las mujeres rara vez tenían oportunidades de educación y debían concentrarse en las tareas del hogar y la crianza de los hijos. Dar a luz en la Edad Media era algo peligroso y muchas mujeres morían durante el parto o poco después. Esto también abarca a mujeres nobles y a la realeza.
Muchas de las parteras y curanderas que intentaban ayudar a estas mujeres a dar a luz de manera segura eran vistas como extranjeras y tratadas mal. Frecuentemente eran marginadas y acusadas de ocultismo. Al finalizar la Edad Media, cada vez más mujeres fueron acusadas de brujería, especialmente después de la publicación del tratado Malaeus Maleficarum, un manual para identificar brujas escrito por el clérigo alemán Enrique Kramer en 1486. Presión. En la Edad Media, los hombres tampoco lo tenían fácil, especialmente al cumplir con sus deberes conyugales. No había apoyo psicológico ni pastillas azules, y los hombres no recibían simpatía de sus comunidades ni de sus esposas. La procreación era un asunto serio durante la Edad Media. Según la Iglesia, esa era la única razón por la que las parejas debían tener relaciones sexuales. Cualquier fracaso en producir hijos recaía directamente sobre los hombros del hombre. Eso significaba que las mujeres podían exigir intimidad con su esposo. El matrimonio se consideraba un sacramento y la separación era prácticamente desconocida. El incumplimiento de travesuras en la alcoba podía ser motivo legítimo de anulación. Hay varios casos de mujeres medievales a las que se les concedió el divorcio debido a la incapacidad de sus esposos para cumplir. Vergüenza es impotencia. Los juicios se llevaban a cabo en público y el hombre en cuestión se veía obligado a recurrir a otras mujeres, como trabajadoras sexuales, para que dieran testimonio de su virilidad, e incluso tenía que hacer que su pequeño soldado se pusiera firme frente al jurado. Pero, ya sabes, si eso no funciona, siempre puedes sacar una carta de reversa de uno y culpar tu impotencia a la brujería. Contagio. Las ciudades medievales eran desagradables. Al entrar, lo primero que notabas era el olor horrible. En Londres, la calle principal desde Newgate no se llamaba calle apestosa por nada. No había sistemas de plomería interior y la recolección de basura no estaba precisamente a la altura de los estándares modernos, así que las calles estaban inundadas de todo tipo de desechos. Había letrinas compartidas con pozos negros detrás de la mayoría de las calles. Los agricultores de excrementos debían vaciarlos seguido, pero no siempre lo hacían. Y después de una lluvia fuerte, las heces a menudo se desbordaban. Las casas estaban muy juntas y la gente también estaba muy apretada. No es muy bueno si consideras que la mayoría de la gente solo se bañaba unas pocas veces al año. El agua caliente era un lujo y la higiene personal prácticamente no existía. Sí, había baños públicos, pero a menudo se usaban para otros fines más lascivos y no eran muy higiénicos. Muchos no podían permitirse lo que de todos modos era un lujo. Los baños de vapor eran más baratos, pero realmente no limpiaban bien el cuerpo. Esto solo significaba que, para la gente común, las infecciones desagradables de la piel, los piojos y el mal olor corporal eran algo normal todos los días. En resumen, las ciudades medievales favorecían las enfermedades, para las cuales no existían curas reales. En el siglo XIV, la peste negra arrasó Europa y acabó con hasta la mitad de la población. Transmitida por las pulgas en las ratas, la peste bubónica no era la única enfermedad que amenazaba a los medievales. La viruela, la lepra, la disentería, el tifus y muchas otras causaron estragos, sin que casi nadie entendiera cómo se propagaban. La medicina medieval no podía tratar enfermedades graves, y tratamientos como la sangría y remedios supersticiosos solían empeorar la situación. La supervivencia dependía más que nada de la suerte. Para la mayoría, en la Edad Media, la vida era una lucha constante por sobrevivir, lo que empeoraba la situación. Si se enfermaban, sus posibilidades de salir adelante eran muy bajas. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Déjame saber en los comentarios aquí abajo si crees que habrías disfrutado la era medieval o ya te acostumbraste a las comodidades modernas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana con otro más. Cuídense, amigos.